Muy buenas tardes una vez más con cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos ya en el capítulo 5 de Nehemías y vamos a hablar de la primera reforma de Nehemías. Nehemías es un hombre que ha hecho muchas reformas en Judá cuando se propuso reconstruir el templo. Y la reforma, primera reforma que Nehemías hace es contra el abuso de la práctica, la mala práctica de la usura que estaban dándose dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, de prestar dinero con intereses, de endeudar, la gente se estaba endeudando. Entonces, y ahí es donde Nehemías comienza con su trabajo de hacer la reforma. Entonces, la primera cosa que vemos en el capítulo 5 es la crisis financiera que estaba habiendo en el pueblo. Ahora, eh, la crisis financiera afecta a muchas personas en distintos tiempos. Y en la crisis financiera afecta en este tiempo de COVID, está afectando a muchas personas. Si no tienen un seguro, si no tienen dinero, entonces es posiblemente que se queden endeudados o algunos mueren. Entonces, alguien hizo este cartel diciendo agradecer al político por hacer obras es como agradecerle a un cajero automático por entregarte tu dinero. El político, el que está en el cargo, su deber es hacer el trabajo y no tanto esperar las fotos de las cámaras. Ahora, por ejemplo, traen las vacunas y parece que hubiera llegado el reino de los cielos, ¿no? Todos los medios de comunicación. Viene oxígeno de Chile y toda una publicidad. Entonces, nosotros necesitamos entender un poquito cómo nos afecta o por qué se genera la crisis financiera. En el contexto de Nehemías, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos uno que se había generado un reclamo en la población. Dice en el versículo 1, y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Qué pasó? Que había reclamos de familias, de trabajadores, de dueños, de papás, de hermanos. ¿Por qué? Porque había mucha deuda, había hambre, había deuda, había esclavitud. Ahora, también hay que entender que los judíos eran muy buenos para quejarse. Cuando estaban en Egipto se quejaban. Y cuando estaban en el desierto caminando con Moisés se seguían quejando. Y acá hay un grupo que sigue quejándose, ¿no? Entonces, pero a veces unos parece que nacen para quejarse, otros nacen para encontrar solución a sus problemas. Aquí, por ejemplo, hay una publicidad donde personas que están con licencia, con goce de haber, dicen, ya no queremos estar descansando, queremos trabajar. Entonces, quieren volver. Muy pocos hacen eso, ¿no? Otra imagen que quiero presentarles, por ejemplo, muchos le echan la culpa al sistema bancario por su pobreza, especialmente los, los izquierdistas, los sindicalistas, y entonces cada vez que llega un gobierno, gobierna para el monopolio y el pueblo está de hambre y ellos comen bien, entonces siempre hay esa actitud de queja, ¿no? Entonces, esta imagen representa entonces el que ha hecho dinero con el sistema bancario es un hombre que ha tenido inteligencia, ha creado un negocio y ha hecho, ¿no? Entonces, y hay otros que no tienen esa iniciativa para hacer empresa y no salen de su situación. Ahora, la mayoría entra en crisis financiera por mala administración, por falta de iniciativa y por opresión de los impuestos. En este caso, creo que las tres cosas se dio en el pueblo judío, no sabían administrar, eh,
sus propios recursos, unos no tenían iniciativa y otros estaban recibiendo mucha presión de los impuestos. Entonces, esa crisis familiar o social, esa crisis generó un reclamo social en las personas que ya estaban reconstruyendo el muro. Recuerden que el capítulo 4 ya están reconstruyendo. Entonces, ahora no solamente que generó un reclamo, sino también comenzó a Nehemías a enterarse que había una necesidad de alimentos. Dice en el versículo 2, y había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos. Ahora, como Nehemías está en el liderazgo, ahora tienen a quien hablar, a quien reclamar, y ese problema lo tenían desde siempre, de mucho tiempo. Pero ahora, como viene un nuevo líder, entonces empieza a aparecer los reclamos. Y ya Dios había dicho por medio, por ejemplo, de Isaías, no, cuando habla de lo que agrada a Dios, no es que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Esas cosas se estaban pasando por alto en el tiempo que llega Nehemías a Jerusalén. Entonces, parece que comenzaron a salirse de los principios bíblicos y comenzaron ahora a mirar por sí mismos y entonces y había gente que no estaba comiendo bien, había gente que tenía necesidad, pero parece que habían perdido la sensibilidad. Es como que a veces en el África vemos niños haciendo colas, así, desnudos con su tazoncito para recibir agua, un poquito de comida. Había escasez de alimentos. Entonces, y eso también se da en este tiempo, ¿no? Hay mamás que están reclamando, por ejemplo, la pensión alimenticia y el hombre a veces es político, funcionario y se vale de sus argucias para no pasar los alimentos. Entonces, el que tiene hambre va a reclamar. En este caso, recién cuando ven a Nehemías presente, comienzan ahora a mostrar sus reclamos. Antes lo tenían, pero no había a quien quejarse. Entonces, en tercer lugar, esa crisis financiera no solamente generó malestar del pueblo, sino aparte de generar, por ejemplo, necesidad de alimentos, también generó un endeudamiento familiar. Cuando digo endeudamiento familiar, estoy hablando de personas que comienzan a hipotecar, personas que comienzan a sacar préstamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y sobre nuestras viñas. Entonces parece que había todo un problema de opresión, de injusticia. A veces cuando uno ve esas películas, por ejemplo, de, de las cruzadas, ve ¿cómo se llama? De ese que paraba en los bosques, robando a las personas para dar a los pobres. Entonces, y parece que ha habido esto, ¿no? Entonces, y aquí estaban rompiendo otro principio, cuando el Señor dijo, no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Estaban entre ellos prestándose. Entre ellos han estado aprovechándose de la oportunidad y el pobre se estaba haciendo más pobre, el que tenía tal vez se hacía más rico. Y entonces, pero ¿por qué se endeudaba más? De llegar a empeñar sus campos, sus viñas, sus casas, tal vez porque les faltó esa capacidad de poder administrar. Y algunos están orando para que alguien les perdone la deuda. El banco no perdona, tal vez una persona te puede perdonar. Por ejemplo, el caso de una persona que apareció de la clínica
aquí en Perú por el COVID que debía como 400.000 soles. Entonces, ya había gastado todo lo que tenía y tenía una deuda grande, ¿no? Entonces, las clínicas han estado abusando. Todo eso, ¿no? Entonces, no solamente ahora se ve esto, se ve en el tiempo de Nehemías, se ve en el tiempo de las cruzadas, en tiempo de en todo tiempo se ha visto esto de aprovechamiento, ¿no? Entonces, a ver, aparte de esto, nosotros encontramos que había un aprovechamiento económico. ¿En qué consistía esto? Por ejemplo, dice el texto, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, aquí estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos y algunos de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces, ahora encontramos, aparte del endeudamiento, unos que se habían aprovechado económicamente. En este tiempo también la necesidad, la falta de capacidad de administrar recursos, muchos usan la tarjeta de crédito, por ejemplo, y la tarjeta de crédito es como una trampa para cazar ratones. Y coges la tarjeta y usas y al final terminas atrapado y casi no puedes salir. Mucha gente actúa, por ejemplo, como estos que están vendados y van al banco, reciben dinero y firman. Y las letritas chiquitas están todo, ¿cómo se llama? La parte que no te conviene, están letritas chiquitas y nadie quiere leer. Y sales con el dinero, se acaba rápido y después tienes que pagar mes tras mes y si se te va tu trabajo, entonces tienes problemas. Entonces, Éxodo, Proverbio 27, 10 dice, no abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu infortunio. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. Y esto se estaba dando aquí. Entre hermanos estaban aprovechando y estaban ahora lejos. Y por eso en Éxodo ya el Señor había dicho, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Y aquí se estaba pervirtiendo el derecho de sus mismos hermanos, porque eran los hijos de Jacob, las 12 tribus que estaban ahí, pero parece que era sálvese quien pueda, o el vivo, como decía, ¿no? El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Entonces, esa es la parte que encontramos aquí. Encontramos, por ejemplo, que en esa crisis financiera se había generado varios problemas. Había especialmente endeudamiento, conflictos entre familias, abuso. Entonces, y ahora que llega Nehemías, encontramos esto, ¿no? Que él tiene que solucionar. La queja se la presentan a él. Entonces, Nehemías hace su reforma y eso es lo que queremos ver. La reforma para salir de la crisis. Ahora, algunos expertos, por ejemplo, en administración, en economía, dice, por ejemplo, las reformas tienen tres niveles, estructurales, ya, y reformas graduales y reformas de choque. Las estructurales son reformas que afectan la parte más profunda de la sociedad y como algunos llaman cambio de constitución. No sé, pero si no piensas bien para cambiar la constitución, va a ser lo mismo. Las reformas graduales se producen en lapsos largos de tiempo, afectan a la estructura económica. Las reformas de choque son reformas de carácter temporal. Y yo creo que muchos de los que están pensando aquí, los candidatos en cambio de constitución, solo están pensando en reformas de carácter temporal, pero no verdaderamente en las estructurales, porque eso toma tiempo, necesitan reflexionar, meditar mucho, y eso no se da de un día para otro, porque el pensamiento del hombre es bastante limitado.
En la otra imagen habla, por ejemplo, me tienen que meter a la licuadora la justicia ¿cómo se llama? Y la reforma se tiene que meter a la licuadora para batir todo y hacer algo diferente, ¿no? Entonces, eh, pero es fácil dibujar así, pero no es fácil lograrlo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a encontrar una manera de buscar su propio bienestar. Nosotros somos testigos directos, de primera mano, que teníamos un presidente que se levantó como el paladín de la justicia, como el paladín ¿cómo se llama? De la transparencia, y al final ya se ha descubierto que era solamente palabras, porque en el fondo quería él ser visto como el paladín, pero no buscaba verdaderamente hacer las cosas con transparencia. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías, para hacer la reforma, para cambiar las cosas dentro de Judá, en el pueblo, en primer lugar, lo que hace Nehemías es pasar de la indignación, pasó de la indignación a buscar una solución. Es muy fácil enojarse, es muy fácil criticar, es muy fácil fastidiarse por la injusticia, pero tú tienes que decir, yo estoy enojado por esto, pero esta es la solución. Y la solución casi nadie la tiene, ese es el problema. Siempre dicen que está mal esto, está mal. Los peruanos, los latinos, todos somos muy buenos para encontrar los errores de los demás, pero no tanto para encontrar nuestros errores y menos para encontrar la solución a los problemas. ¿Y qué dice Nehemías 5, 6 y 7? Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se entera. Dice 7, se reveló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije, está en usura cada uno a su hermano y congregué contra ellos una gran asamblea. Entonces, Nehemías está pensando en la solución. Nehemías no está pensando simplemente en hacer una huelga, no. Va a hablar con las personas para tratar de una vez el asunto. Y de esa manera empieza la solución. Ahora, en esta imagen, por ejemplo, cuando ustedes ven, el problema necesita ser analizado y el análisis te va a dar la solución. Por eso en otra parte dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y en este caso, Nehemías era parte de la solución y no del problema. ¿Qué dice Eclesiastés 9:10? Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Mientras estés vivo, estés respirando, tienes algo para hacer, dice, hazlo, porque esa es la oportunidad que tienes para demostrar que puedes servir, ayudar. Así es, mis hermanos, este versículo para mí tiene, vamos a decir, es como una marca en mi vida. Es la primera vez cuando yo fui a apoyar una iglesita pequeña en Trujillo, cuando todavía estaba estudiando en el seminario y había una obra que en ese tiempo se conocía como Alto Moche y me dicen que vaya a apoyar con otro hermano que estaba estudiando en el seminario a esa obra pequeñita y yo no estaba seguro. Y en una madrugada que estaba leyendo, leí esto y ahí dije, Señor, tú me estás mandando. Y me fui a apoyar a Sobrita. No era cerca, era lejos. Había que irse en combi, dos combis y apoyar a Sobrita. Y estuvimos por un tiempo allí. Así es. En el almuerzo comíamos nuestro curielcito así con tomatito y cebollita. Entonces, ese era lo que tenían. Era una familia humilde, pero ahí estuvimos sirviendo al Señor. Entonces, este es el primer versículo que Dios me habló
para la primera vez que salí a apoyar una pequeña horita en Trujillo. Y yo creo que Nehemías, cuando de pronto se da cuenta que hay algo que hacer, simplemente no duda en hacerlo. Se convirtió en la solución y no en el problema. En segundo lugar, lo que hace Nehemías es ayuda a ver el bosque y no el árbol a las personas. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Y eso debemos entender. Si queremos ayudar a otros a que cambien la manera de pensar, hay que ayudarle a ver el bosque. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Está hablando de lo que llegaron de Babilonia. Y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros. Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Nehemías le está llevando a pensar en ese propósito que Dios tuvo al sacarle de Egipto para hacer un pueblo, una nación, entonces una familia, y ahora le dice, ustedes están mirando más el momento, la necesidad, y lo único que están buscando es valerse o favorecerse, aprovechar el momento, pero no están pensando en el propósito, que son familia, que son hermanos, son los hijos de Jacob, los descendientes. Entonces, por un momento les hizo volver a la realidad y por eso es que se quedaron callados sin respuesta. Entonces, si nosotros queremos hacer algo, no tiene que ser pensando en mí, tiene que ser pensando en lo que Dios dice y pensando en el bien común de los demás. Eso es lo que está haciendo Nehemías, llevándole a las personas a pensar en el bien común. Les está enseñando a ver el bosque y no solo quedarse con el árbol. El árbol tapa la vista, pero uno hay que llevarle a mirar un poco más allá a las personas. Y por eso en 1 de Pedro 2:9, esto es lo que está tratando de Nehemías de enseñarles. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto viene de Deuteronomio. Pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro ya añade un poco más, pero parte de Deuteronomio. Entonces, eso es lo que Nehemías está tratando de decirles a las personas. Somos familia, somos nación de Dios y por tanto no podemos separarnos, no podemos crear división. Y entonces, ahora les hace ver el bosque, que son pueblo de Dios y no personas individuales. Entonces, Nehemías se convierte en parte de la solución, le ayuda a ver un poquito más allá al pueblo como pueblo. Y en tercer lugar, Nehemías les propuso un cambio con el ejemplo. No le dije hagan esto, sino hagamos esto. Mira lo que dice el texto. Nehemías 5, 9 y 10. Y agregué, no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. Ahora, es interesante. Como Nehemías viene de Babilonia, nació allá, parece que para Nehemías también era normal prestar. Nehemías también había aprendido así. Pero ahora cuando viene a Judá y se da cuenta que los que reciben no tienen para pagar. Y entonces Nehemías se corrige. Él mismo dice, no está bien lo que hacemos. Porque en Babilonia seguro que hacían y normal, porque era una cultura diferente a la judía. Entonces, y el rey tal vez había legislado en ese sentido. Entonces, pero Nehemías no había tal vez entendido esa parte. Ahora cuando regresa, se da cuenta que hay una necesidad y dice, usando el sentido común, no está bien, vamos a abandonar esta usura. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dar el ejemplo de cambio.
en esta imagen me gustó mucho y quiero que ustedes lo vean. Dice, si un huevo se rompe por fuerza exterior, la vida termina. Se rompe, si un huevo se rompe por una fuerza interior, la vida comienza. Los grandes cambios de tu vida empiezan de adentro hacia afuera. Y esto estaba haciendo Nehemías, empezando un cambio de adentro hacia afuera. Ahora, así es. Alguien dijo que el pescado, el proverbio chino dice, el pescado empieza a pudrirse por la cabeza y no por la cola. El líder, la cabeza, es muy importante que dé el ejemplo. Si la cabeza está podrida, todo la cola te va a podrir. ¿Por qué? Porque así es. Entonces el papá, el pastor, el líder, el gerente, tiene que empezar a cambiar. No esperar que otros cambien. Alguien ha escrito siete claves de liderazgo basado en dar el ejemplo. Por ejemplo, habla de liderazgo, empieza con el autoliderazgo. El primer paso para conseguir cambios en el mundo es cambiar uno mismo. Influimos en nuestro entorno constantemente, hijos, vecinos, amigos. Nuestros hechos hablan más que las palabras. Los hábitos nos dan forma y somos lo que hacemos repetidamente. Dar el ejemplo es la mejor forma de influir en los demás. Si exigimos lo que no damos, nos costará encontrar lo que esperamos. Entonces, estos son pensamientos de liderazgo y ahora Nehemías está dando el ejemplo. Entonces, Nehemías busca la solución. Nehemías no solamente busca la solución, sino que Nehemías también ayuda a ver el bosque, que son pueblos. En tercer lugar, Nehemías propone un cambio, él dando el ejemplo, poniéndose ahí como parte del cambio. Y en cuarto lugar, Nehemías exhortó a que hagan un compromiso público las personas que están dispuestos a obedecer. Y por eso, en el versículo 5, versículo 11 y 12 dice, os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite, para que estéis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme esta promesa. Nehemías dijo, vamos a cambiar, pero ese es el ejemplo. Y como él dio el ejemplo, entonces ahora yo quiero que ustedes les devuelvan esto, esto, esto. Y entonces, como ahora ya han visto cómo debe hacer, entonces les ha sido más fácil para las personas tomar la decisión de cambiar. Las personas no van a cambiar si no ven a la cabeza mejorar, cambiar. Por eso a la esposa le decimos, tu esposo no va a cambiar si tú no cambias. Al hijo, al papá le decimos, tu hijo no va a cambiar si el papá no cambia. De igual manera, también en la iglesia, si el líder no cambia, si el pastor no cambia, entonces no van a cambiar las cosas. Así es. En los políticos, por ejemplo, tenemos, ¿no?, que hacen ese pacto ético entre políticos. Más de da risa. ¿Ya? Un pacto ético, el libro está volteado y están firmando al contrario, ¿no? Entonces, eso es simplemente para las cámaras, pero nada funciona. En ese cartelito dice, disculpa, si no cumplo tus expectativas, ¿ya?, pero mi prioridad es cumplir las mías. Esa es la filosofía, el pensamiento de muchas personas. Primero las mías, el tuyo no importa. Entonces, parecemos políticos muchos de nosotros y eso es lo que nosotros necesitamos aprender de Nehemías. Dio el ejemplo y ahora el compromiso que debemos hacer de cambio es público y de esa manera, entonces Nehemías ya estaba avanzando. Y por último, Nehemías les hizo prometer ante Dios. La promesa ante Dios es muy importante porque uno hace un compromiso con Dios, no con la persona. ¿Y qué dice el texto? También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios
de su casa, ahí por tipeo, me fue ahí el Dios con minúscula, es con mayúscula. Sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa, así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. ¿Se dan cuenta? Nehemías no estaba reclamando estafadores tal por cual. Se puso como parte de la solución. Se puso como ejemplo. Nehemías entonces tomó la iniciativa. Les desafió a hacer un compromiso público. Lo hicieron porque vieron a Nehemías. Y al final Nehemías dice, lo vamos a hacer delante de Dios. Vamos a comprometernos delante de Dios. Y la gente cuando les llevó a otro nivel de compromiso y ahora lo hicieron delante del Señor. Y ahora, ¿por qué les lleva a hacerlo delante de Dios? Para que ellos sean conscientes, con Dios no se puede jugar, con el hombre tal vez. Y entonces, por eso le dijo, mira, si ustedes no cumplen, entonces, así como yo sacudo les pliegues de mi manto, así Dios los va a sacudir. ¿Cuál quieren? ¿Ser sacudido por Dios o cambiar ahora? Entonces, decidieron cambiar y lo hicieron con alegría, no lo hicieron con cólera, no le dijeron, mire, este Nehemías ha venido a malograrnos la vida, no, 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 lo hicieron con alegría, así es. Por eso Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. En otra parte, en Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En Mateo, el Señor Jesús dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y lo que es más de esto procede del mal. Nosotros tenemos que aprender a hacer compromisos, a respetar nuestros compromisos y a ser responsables de todo lo que asumimos. Y eso necesitamos en la iglesia, en la casa, en todo lugar. No queremos que nos llamen mentirosos, no queremos que nos llamen estafadores, no queremos que nos llamen aprovechador, no. Queremos que nos vean como servidores. Así es. Y por eso esta reforma que hace Nehemías, hay un gran ejemplo, por ejemplo, de liderazgo, de cambio aquí para cada uno de nosotros. Todo esto ha sido posible porque Nehemías había decidido, había venido a servir al Señor, había venido a hacer la obra del Señor y él quería contar con la ayuda de Dios. Ahora, en tercer lugar, esta reforma no hubiera sido posible si no encontramos un poco más la característica de la vida de Nehemías. Nehemías dio el ejemplo, pero ese ejemplo de vida necesita mostrarse. No se puede decir, yo soy santo si no demuestras que eres santo. No puedes decir que yo soy hijo de Dios si no vives como hijo de Dios. Entonces, dice Proverbios 28, 29, 18, sin visión el pueblo se extravía. Se extravía, perece, dice en otra parte. Entonces, así es. Ahora, aquí he puesto intencionalmente esta cita. La cita es interesante. Una visión que no nace de la intimidad con Dios se convierte en división. ¿Quién lo dice? Guillermo Maldonado. Mira, una cosa es hablar, otra cosa es demostrar. Este hombre que dijo una visión que no nace de la intimidad con Dios se convierte en división. ¿Y dónde está él ahora? Divorciado de su mujer. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque pensando puede salir muchas frases, pero hay que
mostrar en los hechos que verdaderamente vivimos como decimos. Así es. Entonces, Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías no se aprovechó del cargo o de la ocasión. Dice el texto, además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Atarjerjes, 12 años desde que llegó, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. O sea, tenía derecho a comer, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba con el pueblo, quería demostrarle al pueblo que ha venido para servir con ellos. Entonces, no se aprovechó de su cargo o de la ocasión. Entonces, aquí encontramos una ilustración de alguien que dice, préstame un poco de dinero hasta mi siguiente sueldo, porque a algunos no les alcanza. No es porque ganan muy poco, sino porque a veces no saben controlarse o no saben decir no. Y el jefe le dice, tal vez sería mejor que consiguieras un trabajo extra. No le quiere prestar, podría darle, pero sabe que no va a devolver. Si está pidiendo su sueldo adelantado y quiere que le preste, no va a poder devolver. Entonces, le está exigiendo a que consiga un nuevo trabajo. No abuses de las personas buenas porque pueden perdonar 1000 veces, pero cuando deciden irse no vuelven jamás. Así es. Entonces, Nehemías no estaba abusando, simplemente estaba tratando de mantener la prudencia. En segundo lugar, Nehemías no siguió los malos ejemplos de sus antecesores. Dice en el 15, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, es como decir, mira, vienes tú, eres alcalde, o eres consejero, o eres gobernador regional, entonces todo se hace así, entonces tú también tienes que hacerlo así. No, Nehemías dice, yo voy a hacerlo diferente, porque yo no quiero seguir los malos ejemplos de los demás. Albert Einstein dijo, dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Demócrates, un filósofo griego, dijo, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. El bueno tiene que empezar a dar el ejemplo porque no puede decir yo soy bueno y sin hacer nada. Así es. Nehemías, entonces, ¿qué es lo que hizo? No se aprovechó de la ocasión, no siguió los malos ejemplos. En tercer lugar, priorizó el avance de la obra. Ni su propia casa, ni su propio terreno. No pensó en eso, sino en el avance de la obra. Tener prioridades es muy importante. Dice, también yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos terrenos y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Entonces, hay cosas que se puede hacer después, pero hay cosas que son más urgentes, más importantes en lo que tenemos que hacer. Entonces, hay tareas importantes y urgentes que hay que hacerlo. Hay tareas no importantes, pero urgentes. Hay que aprender a delegar. Hay tareas importantes, pero no urgentes. Hay que planificar y hacerlos. Hay tareas no importantes y no urgentes. Eso es lo último de la lista. Y si nosotros no sabemos tomar en cuenta, entonces vamos a estar dedicados en los no importantes y no urgentes. Así es. La lógica japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo.
Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. La lógica latina. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y eso es dañino para nosotros. Y Nehemías estaba más o menos con la lógica japonesa. Él tenía que hacerlo, tenía que trabajar. Así es. Y en cuarto lugar, Nehemías enseñó a compartir con los demás. Nehemías tenía posibilidades, tal vez como más que los demás, porque el rey le mandó con provisiones. Y entonces tenía cosas en casa, tenía provisiones, carne, granos, bebidas. ¿Y qué dice el texto? Y había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Los que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí, cada 10 días toda clase de vino se proveía en abundancia. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. El gobernador dice que tenía recursos, pero producto de lo que cobraba impuestos. Y dice Nehemías, yo no voy a cobrar impuestos a esta gente que no tiene para pagar, que han endeudado, están endeudados, han empeñado hasta su familia, están como esclavos. Entonces voy a gastar de lo mío. Y empezó a compartir con mucha gente. Y usted dirá, pero tanta gente. Esa era la capacidad que tenía Nehemías y según su capacidad pudo compartir. Tal vez nosotros no tenemos para compartir con 5, pero sí tal vez para con 1, tal vez con 2. Así es. Y entonces necesitamos aprender a compartir con otros. Encontramos esta imagen tierna, por ejemplo, ¿no? De un niño que le comparte su manzana a la niña. Y después el niño come su propia manzana. Y es tierno esta imagen, pero eso es lo que tenemos que hacer los adultos, aprender a compartir. Si yo como algo, también que otros puedan comer. Yo me pongo algo, que otros también se puedan poner. Entonces, eso es lo que hizo Nehemías. Y por último, Nehemías hizo todo para agradar a Dios. Hace una oración en el final de este capítulo diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Tal vez Nehemías estaba agotando sus recursos. Tal vez Nehemías todo lo que había traído compartiendo con esas 150 personas, entonces no hay recurso que va a durar mucho tiempo, pero ahí estaba, ¿no? Y ahora ora al Señor diciendo, Señor, yo lo hice por ti y acuérdate, Señor, de mí si me falta más adelante. Dice el texto en Proverbios 29:2, cuando los justos prosperan, en otra versión es gobiernan, en otra versión aumenta, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Entonces, esto es interesante. Necesitamos hombres, mujeres que hagan cosas correctas delante de Dios o vivan de manera correcta delante de Dios y ellos van a traer alegría a muchas personas. Y Pablo era un hombre que agradaba al Señor y al final dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Así que mis hermanos, si ves algo que no edifica, no lo veas, no lo escuches, no lo digas. Solamente dedícate a vivir para el Señor y a servir al Señor. Algunas lecciones que quisiera resumir para que ustedes puedan entender. Algunas lecciones de este pasaje. Es más fácil reclamar que plantear una solución. Y la gente estaba reclamando, pero Nehemías tenía la solución. La mayoría busca llevar agua para su molino, como mucha gente que estaba ahí prestando y todo esto. No podremos dar cuenta de nuestros errores o darnos cuenta, no podremos darnos cuenta de nuestros errores sin exhortación. Si Nehemías no los hubiera exhortado, no les hubiera hecho ver el bosque, no se hubieran dado cuenta, hubieran pensado que están bien.
contar con gente comprometida será posible. Con ellos será posible lograr grandes avances. Esa gente se comprometió públicamente delante de Dios y eso fue la razón por qué ellos lograron grandes avances. Los líderes transparentes tienen mayor credibilidad. No es decir, todo es transparente para la cámara. No, hay que vivir de manera transparente. Así como vives en tu casa, tienes que vivir en la iglesia o en tu trabajo. Y eso te va a hacer una persona transparente. Los mejores gobernantes, esto es interesante, son los que temen y sirven a Dios. Nehemías vino como gobernador, como gobernante, y ha sido uno de los mejores que tuvo Judá. ¿Por qué? Porque temía y servía al Señor. Así que quería animarles a cada uno de ustedes con esta clase. Que el Señor les bendiga y vamos a ahora pasar a otra parte.